Señores, Ryzen 5000 se acerca y bastante, señores. Y al parecer, el rendimiento, primero que nada, ¿cómo les va? Espero que se encuentren pero muy bien. Que estén haciendo el amor diariamente, no otras cosas, y se me estén portando bien, malditos demonios. ¿Ok? Señores, Ryzen 5000 se va a presentar muy pronto. Y el Ryzen 5000, al parecer, tiene entre un 15 y un 20% más de rendimiento que sus predecesores. Y tiene un 15-20% más de rendimiento que Intel. Va a tener entre un 20 y un 25% más de IPC que la generación anterior. Según las filtraciones que he visto. Ok, fantástico. Creo que AMD está haciendo un paso muy importante en lo que es el apartado mononúcleo. Pero la pregunta que todo el mundo se hace y que ahorita nadie se puede responder, al parecer las primeras filtraciones que se han mostrado en juegos, en algunos juegos, en 2 o 3 juegos, 2 creo que los pierde contra el de 1900K y uno lo gana, si mal no recuerdo, el 5800X, ¿verdad? Según la filtración que se dio, no la voy a dar acá porque no es como muy verídica. Entonces, sí voy a ver lo que se ha filtrado últimamente, que sí es más verídico, ¿verdad? Que es las frecuencias y todo. Los detalles los daré después, pero sí viene con 200 MHz más, al parecer. Viene con 4.4 GHz en el base. Bueno, en el turbo, en todos los núcleos se puede poner perfectamente. Se puede usar a 4.4. Se puede ya incluso un poquito más, 4.5 GHz incluso. Y a 4.9 GHz en un solo núcleo. 4.9 GHz. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos Ryzen? Que estos Ryzen vienen a ser más punto de inflexión de lo que significaron los Ryzen anteriores, la serie 3000. ¿Por qué? Porque la serie 3000 ya superó en IPC a la de Intel. Sigue superando en IPC a los Intel, indudablemente. Porque el hecho de que un procesador tenga más frecuencia no significa que tenga más IPC. Son dos cosas distintas. Un procesador puede tener más IPC y tener menos frecuencia. Eso lo aprendí el ingeniero Hernán Sánchez de AMD. ¿Ok? El hecho de que Intel tenga más frecuencia, y esto mucha gente se engaña, no quiere decir que tenga más IPC. Cuidado, mucho cuidado. ¿Ok? Entonces son valores que tienen que ver en parte, pero en parte tampoco son distintos, ¿verdad? Hay equivalencia hasta cierto punto, pero hasta cierto punto hay una distinción bastante notoria de parte de los dos. Y la pregunta es, Ryzen 3000 superó a la novena generación y a la octava generación, les dio muy fuerte. Ya ustedes saben por dónde. En juegos obviamente siguió ganando Intel, porque Intel tiene una arquitectura donde el mononúcleo se trabaja mucho mejor, ¿verdad? Donde obviamente se pueden explotar frecuencias mayores y obviamente los juegos terminan ganando más cuadros por segundo en Intel por las frecuencias, ¿verdad? Y esto es algo muy importante. El problema de AMD no han sido el IPC. El IPC extraordinario, el crecimiento que está teniendo AMD. De la serie 1000 y a la serie 2000 a la serie 5000, el salto del IPC ha sido entre un 35 y un 40% más. O sea, es bastante IPC. Pero las frecuencias sí se han quedado un poquito. Ok, se han quedado un poquito. Y los juegos, y aquí viene la gran incógnita, los juegos siempre van a volcarse por las frecuencias, no por el IPC. Porque el IPC es más genérico. El IPC no solo te va a ver el apartado mononúcleo, sino que te va a ver el apartado multihilo. Es decir, el IPC vas a juntarlo, por así decirlo. Tenemos una olla. En una olla vamos a juntar el apartado mononúcleo. Ahí está el IPC. El IPC aumenta el mononúcleo. En el apartado multinúcleo aumenta el IPC, aumenta el poder multinúcleo. Pero en el apartado de la frecuencia, que es donde los juegos se ven principalmente, por eso los juegos no piden muchos núcleos ni muchos hilos, porque los juegos se basan más que todo en frecuencias y no tanto en IPC o en núcleos, en otras cuestiones, ¿verdad? Salvo juegos ya, excepciones como juegos que piden tipo Arma 3, tal vez Battlefield 5 y el MP64, por ahí tal vez sí te va a demandar más núcleos, pero
son 4 núcleos 8 hilos. Con 4 núcleos 8 hilos se puede streamear perfectamente Battlefield 5 sin ningún problema, siempre y cuando tengas una buena conexión, ¿verdad? Siempre y cuando tengas una buena frecuencia, una buena base de frecuencia. Y esto es lo importante. Estos AMD vienen con un turbo boost de un núcleo a 4.9 GHz y al parecer en todos los núcleos se puede llegar a 4.4 GHz. En otro turbo que tienen se puede llegar a 4.4 GHz, 4.5 GHz oseado. La pregunta es si con un 15 o 20% más de IPC y llegando a 4.4, 4.5 GHz todos los núcleos alcanzará para derrotar a Intel de una vez por todas en juegos. Esa es la pregunta. Les digo la respuesta mía, según las filtraciones que he visto. Ok, según las filtraciones que he visto, creo que AMD no le va a alcanzar. Ok, AMD no le va a alcanzar. Porque AMD mejora el apartado mononúcleo y el apartado multihilo en el estándar del IPC. Pero en la frecuencia es donde se alimenta el mononúcleo. Y los juegos son más mononúcleo que multinúcleo. Obviamente no vamos a caer en la estupidez de que 2 núcleos va a poder correr Battlefield mejor que un procesador de 4 núcleos y 8 hilos con menor IPC. No es así. Porque hay gente que pone ese ejemplo estúpido de 2 núcleos, 4 hilos, te va a correr mejor Battlefield o Wolfenstein New Colossus, que es otro juego demandante también, te va a correr más por el hecho de trabajar más el aspecto de la frecuencia. No, también es importante el aspecto multihilo, el aspecto de los núcleos. Por supuesto que sí, aquí hay una combinación importante, pero sigue mandando y seguirá permeando por mucho la frecuencia. Ok, ahora hay incisos acá, y hay incisos donde Ryzen puede ganarle a Intel en resoluciones GPU dependientes. Resoluciones 1440p, 4K, AMD Ryzen sí puede sacar ventaja sobre Intel. En 1080p y en 720p, ojalá me equivoque, porque 2 de cada 10 juegos, si ustedes ven a día de hoy, la serie 3000 de AMD supera a Intel. Repito, 2 de cada 10 juegos, más o menos es el promedio, o pueden ser incluso más juegos de parte de Intel. 2 de cada 10, vamos a ser buenos con Ryzen, 2 de cada 10 juegos los gana Ryzen. Y la décima generación de Intel gana 8 juegos de esos 10. Ojalá aquí 5 para AMD Ryzen, 5 para los Core i de Intel. 50-50. Con que AMD llegue a igualar a un 50% los juegos, el rendimiento de juegos, es decir, de cada 10 juegos 5 los gana AMD y 5 los gana Intel, con que iguale a Intel yo creo que ya es un logro muy grande, porque es que la gente no está tomando el parámetro de las frecuencias. En las frecuencias AMD no le está llegando a Intel. Lo siento, caigo mal con esto, soy muy repetitivo, soy muy necio, pero es que la verdad. Y los juegos se basan más por frecuencia, y la frecuencia alimenta el apartado mononúcleo. No es que quiera ser necio, pero es que la verdad es por lógica. Vean esto. Esto es un núcleo. La frecuencia 5 GHz multiplicado por 10 en una arquitectura monolítica vale más que 4.4 GHz en 2 chiplets pegados, donde va a haber mayor latencia, aunque se va a reducir obviamente efectivamente, pero se va a reducir. E incluso suponiendo que la latencia sea menor que en los Intel, lo cual lo dudo mucho, pero suponiendo que sea menor, Intel está ganando en lo más importante para los juegos, que es en las frecuencias. Entonces, mientras Intel con el IPC que tiene tan alto siga ganando en frecuencias y AMD en IPC, ya en la serie 3000 supera incluso a la serie 10 en IPC. Por lo menos un 5 o 6% le sacan IPC, porque se han confundido los términos. Intel siempre ha superado a AMD en frecuencia, después de los Bulldozers, por supuesto. Siempre superó a AMD en frecuencia, a los Ryzen, siempre. Por eso siempre ganó en juegos.
la mayoría de los juegos, por supuesto. Entonces yo quiero que ustedes entiendan esto, que por mucho que crezca el IPC de AMD, vamos a ver qué tanto va a compensar el crecimiento de 200 MHz más en el turbo de un solo núcleo, en el turbo de todos los núcleos, en el OC potencial que puede sacar. Vamos a ver qué tanto va a compensar el IPC para tratar de igualar las altas frecuencias de Intel 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 GHz. Hasta he visto procesadores en 5.4 GHz con water cooling de 360 milímetros de Intel. Esa sigue siendo la ventaja de Intel. Ok. Entonces, no es que sea necio, no es que mi discurso sea repetitivo y necio. Es que tenemos que aterrizar. Tenemos que aterrizar de una vez por todas y darnos cuenta de que AMD puede ganar en el apartado de las GPU dependientes, de los juegos GPU dependientes, perdón. ¿Por qué? Porque ahí la GPU va a jugar un poquito más, va a bajar un poquito, entre comillas, más el rendimiento de los juegos, y tal vez las frecuencias de Intel se vean un poquito trastocadas, ¿ok? Porque está trabajando mal la GPU. Entonces tal vez por ahí los AMD Ryzen se puedan meter. Pero 1080p lo veo difícil, porque ahí es donde el procesador se beneficia, y los juegos sobre todo se benefician mucho más de las frecuencias que de cualquier otro valor, sea multinúcleo o sea mononúcleo, campeones. Ok, es mi humilde análisis, es mi humilde opinión, y la he contrastado con debates, la he contrastado con información que he comprobado que sí es cierta, tanto en inglés como en español, y me he dado cuenta que mientras AMD no logre igualar las frecuencias de Intel, va a ser difícil que logre igualar en juegos. Ojalá me equivoque, repito, ojalá me equivoque, pero los precedentes me ayudan a saber que si AMD logra de 10 juegos superar 5 a Intel, e Intel superar 5 a AMD, ya es un logro muy grande de parte de AMD, porque en frecuencias evidentemente sigue estando un poco bastante por detrás de Intel. Pero calidad-precio, AMD Ryzen es muy superior a Intel, indudablemente, no cabe la menor duda. Y eso que Intel ha bajado los precios, ¿verdad, señores? Pero bueno, bienvenido Ryzen 5000. Bienvenido Ryzen 5000. Curiosamente, el 5600 XT es entre un 25 y un 30% más potente que el 3600. No es XT, perdón. El 5600 supera el 3600 XT por un 25%. Es una súper auténtica bestia. ¿Para qué quieren más procesador que ese? Ok. Para juegos, creo que va a ser el mejor procesador del mercado. Supera o no los Intel en lo que es valor, rendimiento, calidad, precio. Repito, valor, rendimiento, calidad, precio. Ok. Entonces yo me despido de este humilde análisis, de esta humilde reflexión a partir de las filtraciones que he visto en páginas web españolas e inglesas. Y bueno, pues yo los estaré viendo muy pronto en un Hablemos de Hardware. Esto lo hago un poquito informal, ustedes saben cómo es mi cuestión, un poquito ahí, vean ahí atrás las cosas que tengo allá atrás, luego medio informalón, pero les pido mis disculpas, no me rasuré ni nada, aquí no me rasuré, les pido las disculpas del caso, porque obviamente ustedes merecen una mejor presentación, pero yo lo que hago es tratar de dar un análisis lo más coherentemente posible, al menos de mi parte, utilizando la psiquis que Dios me dio, y a partir de los precedentes y de las deducciones que yo haga a nivel intelectivo. Cuídense, que estén muy bien, señores. Chao, bendiciones, pura vida.